casi los que cumplen estos premios. Pues no se crearon en el mismo año, sino que fue en 2003 se creó el Manuel Albar y en 2004 el Antonio Domínguez Ortiz, o sea que muy pronto hará 20 años también de la convocatoria de ambos premios, que como sabéis llevan el nombre de dos grandes estudiosos que fueron patronos de la José Manuel Lara, como fueron Antonio Domínguez Ortiz y Manuel Albar. Ya ha dicho Gloria que agradecemos a los jurados que han estado presentes, Bernardo Bueno, Antonio Cáceres, Alberto González Troyano, como los que no han podido venir, Jacobo Cortines, Natividad Preciado y Joaquín Pérez Azaustre, y me gustaría también tener como de costumbre un recuerdo a personas muy queridas que fueron también jurados de estos premios y que ya nos acompañan, como Ismael Yebra y Rafael Valencia. Son premios ya muy asentados en el panorama nacional, en estos casi 20 años, como digo. Creo que han dado a luz un buen número de obras valiosas y perdurables, de títulos de referencia que podrán seguir siendo leídos dentro de mucho tiempo, que es un poco la intención de los premios, frente a las novedades estrictas, que sean obras de referencia, obras perdurables en los catálogos, a las que se puedan leer en cualquier momento más allá del año de publicación. Desde luego es el caso de las dos obras premiadas de estos años. Comentaré muy brevemente ambas antes de darle a ellos la palabra, que son las que la van a introducir, y luego ya conversáis con ellos. Empezaré por el premio más veterano, el Albar, de José Javier León, el bolero El vicio de quererte, unas brevísimas pinceladas que las tenéis de todas formas en las notas del dossier sobre su trabajo, el profesor de lengua y literatura española, y el libro sobre la enseñanza del español para extranjeros, y también una trilogía muy valiosa sobre la relación de Lorca y el flamenco, El duende, hallazgo y cliché, la edición crítica, la primera edición crítica de la célebre conferencia de Lorca, Juego y teoría del duende, La sangre derramada, sobre la influencia de la tauromaquia de Ignacio Sánchez Mejías en la obra de Lorca, y por ejemplo, por citar un título más, un libro, el más reciente de ellos, Burlas Riberas del 22, que ha aparecido este mismo año, sobre el célebre concurso de Cantejondo de Granada, que fue un hito muy importante en la historia del flamenco y al que José Javier le ha dedicado un estudio absolutamente imprescindible. Ese trabajo anterior al que me he referido es muy valioso. Yo de esta obra, por no extenderme, destacaría tres aspectos que son los mismos que comentamos en la reunión del jurado. Por una parte, la reivindicación de la cultura popular, que es algo muy importante, que todavía hoy, como sabéis igual que yo, pues sigue suscitando prejuicios en los ámbitos académicos. Que es un premio en buena medida ligado al mundo académico. Nos parece importante introducir temas como son el bolero, que pertenecen a esa cultura popular, que efectivamente es cada vez más aceptada, pero frente a la que todavía hay, como digo, algunos prejuicios. La significación literaria de la tradición del bolero, y también y muy especialmente a lo que ha contribuido a lo que podríamos llamar el imaginario sentimental. En ese sentido, lo comentábamos en la reunión del jurado, que es un libro en cierto modo comparable, aunque sea otra cosa, a aquel célebre que hizo Manolo Vázquez Montalbán sobre la copla, o incluso remontándonos más atrás, un autor que Alberto conoce muy bien, al trabajo de nuestro cansino Asens. Se trata de tomar una canción, en este caso, que también en su vertiente literaria, como explica muy bien José Javier, y analizar la huella que ha dejado. Eso por una parte. Por otra, que el componente transgresor de los boleros, que es algo que solemos escuchar, pero aquí está absolutamente desmenuzado, los subtextos, diríamos, no expresos que tienen las letras del bolero. Eso es algo que explica magistralmente José Javier. Él lo ejemplifica muy bien diciendo que vienen a ser una especie de religión inversa, y en ese sentido una poderosísima vía de escape frente a la moral estrecha o pequeño burguesa que imperó durante décadas tanto en este país como en las naciones hermanas de Latinoamérica. Y por último, me gustaría resaltar también la escritura brillante, ingeniosa y no meramente enunciativa de José Javier, que esto es algo que normalmente en los trabajos sesudos, por así decirlo, suele ser una escritura, en fin, muy correcta, pero que nos da pocas alegrías en esos sentidos, y tanto en este trabajo como en los suyos anteriores creo que es un valor añadido siempre de sus estudios esa prosa chispeante y graciosa que tiene. Enhorabuena, José Javier. Paso a presentar brevísimamente ahora a Paco Fuster, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia. Ha estudiado sobre todo la cultura del siglo XX y el periodo que llamamos Edad de Plata, en particular Baroja, sobre el que tiene 2 libros recientes, y próximamente, según me decía, Azorín, también estará trabajando en Azorín. Y bueno, conocemos sobre todo los devotos de Camba muy bien algunos de sus trabajos, porque ha hecho nada menos que 4 selecciones antológicas del periodista gallego y 4 ediciones críticas.
o 4 prólogos, mejor dicho, a reediciones de los títulos que Canva publicó como libros, que en realidad eran artículos todos también, salvo La Casa de Lúpulo, y que hemos podido leer y disfrutar en los últimos años, editoriales como Renacimiento, Reino de Cordelia o Fórmula. Paco es uno de los grandes conocedores de la obra de Canva y que además de un periodista, y aunque a él no le gustara decirlo, como me comentaba, fue también un grandísimo escritor. Él prefirió siempre la denominación de periodista y en ese sentido reivindicó muy tempranamente el oficio, pero también fue un inmenso escritor y esa es sin duda la razón por la que lo seguimos leyendo. La biografía de Paco es una biografía breve, excelentemente documentada, como siempre en su trabajo, de la que destacaría dos cosas: el pulso narrativo y sobre todo la capacidad de síntesis. Ya sabemos que contra lo que pueda parecer es más difícil escribir libros breves que libros largos, ¿no? Me parece que la síntesis que hace Paco de la obra, de la trayectoria de la obra de Canva, es absolutamente ejemplar en ese sentido. También lo que aporta de la personalidad del autor, que como sabemos fue aunque muy celebérrimo diríamos en su tiempo, era una de las de letras más famosos de España durante décadas. Era una personalidad esquiva, huidiza, muy reticente en su propia obra a hablar de sí mismo, y tanto los años de plena actividad sobre los que se detiene el autor, como también a lo largo de su largo retiro. Y esa personalidad es analizada sin perder de vista también la obra, es decir, no es una biografía que se centre solamente en el itinerario vital de Canva, sino que también analiza, aunque escuetamente, el valor de sus distintos trabajos. Y por último, lo bien que resalta cómo Canva fue, al mismo tiempo que hoy muy difundidos también, Josep Pla y Manuel Chávez Nogales, que eran discípulos y admiradores de Canva porque eran menores en edad. Pla y Chávez Nogales eran estrictamente coetáneos, Canva era mayor y en cierto sentido es el gran maestro de esa generación posterior, que realmente merece el nombre de Edad de Oro en el caso del periodismo, no ya de plata. Y bueno, cómo supieron convertir la impresión pasajera en estampas perdurables. Creo que esa condición de gran cronista sale muy clara de este libro y es también otro de los valores. Enhorabuena, Paco, cuando queráis. La verdad es que me resulta difícil, bueno, por supuesto agradezco a la elección del jurado y a la Fundación Cajasol por la dotación económica del premio y a la Fundación Lara por haberlo editado también, y en ese sentido agradezco mucho a Ignacio su trabajo de edición para que el libro haya quedado impecable. Yo creo que ha salido una edición muy bonita y muy cuidada. Es difícil resumir, yo creo que ya he dado entrevistas esta mañana, pero es difícil resumir la cantidad de trabajo y de esfuerzo que hay detrás de un libro así. Se me está quebrando la voz porque uno recuerda ahora los principios cuando tú empiezas a preocuparte por Canva y cuesta buscar editoriales que te quieran editar los libros, y ahora ves el libro y ves el premio y todo parece un camino de rosas, pero no ha sido así. Sobre el contenido del libro poco puedo decir que no haya dicho ya en las entrevistas y en las reseñas que están saliendo. Creo que lo habéis leído todos y lo habéis visto, y yo sí que quería hacer una reivindicación de lo importante que son estos premios a nivel simbólico también, y me alegra mucho que el otro premio lo haya ganado mi compañero José Javier y que sea profesor de universidad, porque los profesores de universidad tenemos un oficio agridulce. Yo estoy muy contento de mi trabajo, de ser funcionario y de dedicarme a lo que me gusta, porque es mi vocación y es como cumplir mi sueño de dar clases de historia. Siempre quise ser historiador, pero tenemos un pequeño corazoncito y también necesitamos de vez en cuando un reconocimiento, no a nivel económico, sino a nivel de que alguien te diga, bueno, lo que tú estás haciendo cada día, las tardes que dedicas. Yo ahora estoy escribiendo la biografía de Azorín, como decía Nacho, y me paso todas las tardes en la biblioteca trabajando. Cuando el resto de gente está tomándose cafés, estoy yo sábados y domingos en mi casa escribiendo la biografía de Azorín, que es un esfuerzo titánico, igual que la de Canva, y sí que te preguntas si merece la pena. Hay muchos momentos en los que dices, ¿merece la pena el esfuerzo que estoy haciendo, las horas de mi vida que estoy invirtiendo para que luego el libro lo lean, no sé, 4 personas y no saber nunca si te compensa el esfuerzo con el rendimiento que vas a sacar? Al final llegas a la conclusión de que tienes que hacer las cosas porque sí, por gusto, porque es tu trabajo y porque, aunque solo tenga un lector el libro, merecerá la pena por ese lector. En ese sentido, yo, cuando me llamó Carmen para decirme cuando hablé con Ignacio para decirme que me habían dado el premio,
yo me acordé de mis compañeros de profesión y de todos los profesores que dedican 40, 50 años de su vida, esta mañana lo decíamos, y que se jubilan sin haber recibido nunca un premio, ni siquiera un premio de su pueblo, un premio simbólico que les diga que sepáis que hay alguien al otro lado, porque los estudiantes normalmente no son muy agradecidos con los profesores, hay de todo, pero no son, o sea, no me dedican, no me suelen dar homenajes en mi clase, mis estudiantes, con lo cual yo creo que de verdad, daría los 4.000 euros de mi premio por que eso se convirtiera en que todos los profesores de Universidad de España tuvieran algún día la sensación que tuve yo cuando Carmen me llamó y me dijo tu manuscrito ha sido seleccionado, esa sensación de decir, bueno, ha valido la pena, estos 10 años han valido la pena y no sé lo que pasará, pero por lo menos hay alguien al otro lado de la pantalla del portátil y hay una gente que valora que hay mucho esfuerzo detrás de esas 200 páginas. Por desgracia no va a poder ser así, porque a los premios se presentan 100, 200 manuscritos y solo gana uno, el resto de gente pierde. Pero este premio me gustaría que fuera también para eso, para mis colegas que han escrito libros sobre Canva y para la gente que envió manuscritos. Quiero acordarme de mis compañeros que enviaron manuscritos al premio y que supongo que confiarían igual que yo en que lo iban a ganar y por desgracia no pudo ser. Y me gustaría animarles y decirles que si mi libro ha salido tan bien es un poco por la competencia que he tenido en ese sentido. O sea que eso, que estoy muy agradecido y que aunque una parte pequeña de mí se lo esperaba, siempre hay una parte que cree que no, que lo vas a enviar y no te lo van a premiar. De manera que agradeceros a todos los que habéis venido esta mañana, a los que habéis leído el libro y eso, y aquí termino porque no quiero seguir. Gracias en primer lugar a la Fundación Lara y gracias a la Fundación Cajasol por encima de cualquier otro agradecimiento por haber otorgado este premio o estos premios a nuestros libros. El premio Alvar es un premio, es un galardón del que yo tenía noticia desde hace tiempo. Pero a la hora de presentar este manuscrito yo me lo planteé. Y me lo planteé porque en las bases del premio Alvar se indica que habría o que hay una preferencia por temas de carácter andaluz o temas vinculados a esta tierra. El del bolero en principio no posee ese vínculo. Si bien, y seguramente ustedes todos los aquí presentes lo saben, hay un bolerazo que se llama Dos Cruces, que comienza diciendo Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada y que yo adoro. Pero claro, era muy difícil escribir un ensayo de 200 páginas sobre Dos Cruces, ¿no? Yo creía tener una hipótesis defendible y cosas como recordar la dimensión hispanoamericana de las investigaciones del propio don Manuel Alvar, o saber, como sabía, que en la Universidad de Granada él fue maestro de amigos míos, de una generación anterior a la mía, mayores que yo, a los que él mismo les contaba historias que le habían ocurrido en sus investigaciones hispanoamericanas, de alguna manera me animó. Este trabajo ha sido un trabajo de rumia muy lenta y muy antigua, pero de escritura bastante más rápida. En el prólogo que yo he llamado Preludio, yo cuento mi vínculo personal, íntimo, infantil y sentimental con el tema, con el bolero. Y bueno, espero que eso sea una puesta en suerte, ¿no? para el lector. La idea de escribir un libro surge mucho más tarde y tiene que ver con algo que he contado también en alguna entrevista, y es que a mis 20 años o así, yo tenía una gran amistad con mi profesora, queridísima profesora de literatura de secundaria, María Victoria Prieto, que nos dejó, una mujer conocida en Granada, que nos dejó hace algunos años. Yo tuve una amistad inmediatamente, o sea, ya siendo alumno, pero luego se mantuvo. Y un día María Victoria me dijo, ha salido en mi clase el bolero. Me ha preguntado un alumno que qué era el bolero y yo he hecho lo que he podido, pero como a ti te gustan esas cosas, ¿qué me dices? Y yo le dije, pues si quieres voy a tu clase y te hablo unos días, ¿lo hacemos? Bueno, fueron 3 días, creo, de conferencia que me inventé con 20 y pocos y muy repeinado, tenía mucho más pelo que ahora, con mucha gomina y haciendo el teatro de que yo era bolerista, ¿no? Aquello fue el inicio. Yo allí empecé a percibir algunas cosas y a los pocos días las notas se empezaron a desarrollar, pero aquello fue muy lento, ¿no?
Ahí está el germen, digamos, de lo que entonces yo elaboré y fui depurando. Tanto en España como en América hay estudios, hay ensayos académicos, hay historias no demasiado sistemáticas sobre el bolero. Y hay también repertorios y antologías de sus letras. Son muchos los que se han publicado. Carlos Monsiváis, por ejemplo, publicó un pequeño repertorio precioso de letras de bolero, de los boleros que le gustaban a él. Lo que yo he escrito no es eso, no es una historia del bolero y tampoco es un repertorio de letras. Yo descubrí hace tiempo, hace esos años, a los 20 y tantos, que había como un vínculo, o sin el cómo, entre una notable cantidad de temas y las prohibiciones del catolicismo romano en cuanto al sexo. Y empecé a clasificar boleros y pecados, y luego acudí a repertorios de la casuística que verdaderamente los escudriñan, y poco a poco comprobé que prácticamente cada pecado contra los mandamientos sexto y noveno, que son esos que prohíben toda práctica sexual no dirigida a la procreación, pues tenían su bolero. O bien que muchos boleros estaban buscando su pecado. Ese es el eje rector de mi libro y yo espero también su aportación más interesante. No es un ensayo académico, en efecto, yo he escrito ensayos académicos anteriormente y los he disfrutado muchísimo, pero yo también tenía una necesidad de despegar, de volar un poco más libre, de hacer algo literario o más literario. No prescinde del libro de datos, no rechaza lo erudito, pero su tono y su contenido quiero que sean accesibles para un público más amplio. Y eso para mí ha sido una suerte de liberación, ¿no? El bolero es la gran canción hispanoamericana, créanme. Su difusión alcanzó a todos los países que hablan español, e incluso a otros que no hablan español, porque hubo boleros que se cantaron traducidos al árabe, al ruso, al francés, al italiano. Ni la copla, ni el tango, ni el flamenco han llegado a tantos oídos. Todos los países hispanos fueron consumidores, todos. Algunos, con Cuba y México a la cabeza, grandes creadores. Los más célebres, como ya he dicho, se tradujeron. Como género, exclusivamente interesado en un tema, el amor, pertenece además literariamente a una gran tradición, que es la tradición de la poesía amatoria occidental, que tiene su origen en el amor cortés provenzal y es pareja del movimiento modernista, del que toma tropos, sintaxis, hallazgos. Es curioso que el primer bolero de la historia se componga con 2 años de diferencia con el primer libro de Rubén Darío. Nacen de la mano. Como baile, además, no requiere grandes cualidades. No está interesado en los alardes. Es un baile democrático. Yo espero que los lectores disfruten de la lectura de este ensayo mío y que no solo lo lean, sino que lo canten y lo bailen. Muchas gracias.